Vamos a ver las primeras civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. ¿Qué cosas comparten y qué cosas las diferencian? Lo primero que vamos a ver es la línea del tiempo, una línea de tiempo de ambas civilizaciones comparadas. Como podemos observar, en la parte superior tenemos Mesopotamia y en la parte inferior Egipto. Y en el medio tenemos las fechas que correspondería a cada una de las etapas. Como podemos ver, ambas civilizaciones son paralelas en el tiempo, pero se dan en espacios geográficos diferentes. Ambas civilizaciones van evolucionando de unas primeras ciudades, como por ejemplo el caso de Mesopotamia, a luego un reino y luego varios imperios. Eso significa, como veremos ahora, que amplían sus dominios y también las capitales. Egipto, su historia fue un poco más unificada. De una primera etapa dividida entre Alto y Bajo Egipto, pasará luego a la unificación y a partir de ahí se dividirá en Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, solo interrumpido por pequeños periodos inestables de invasión. Y luego la época tardía, en la que pasará lo mismo también en Mesopotamia, en la cual los invasores, primero persas, luego griegos y luego romanos, darán unas características diferentes a esta civilización. Lo primero hay que entender dónde estamos. Estamos en espacios fluviales. Ambas civilizaciones surgen alrededor de los ríos. En el caso de Egipto es alrededor del río Nilo y en el caso de Mesopotamia alrededor del Tigris y el Éufrates. Este es un mapa de la zona actual. La primera pregunta que nos tenemos que responder es por qué las primeras civilizaciones comenzaron cerca de los ríos. Y antes de responderla, tenemos que tener en cuenta que Egipto y Mesopotamia no son las únicas grandes civilizaciones que en esta época surgieron alrededor de los ríos. También tenemos en la India y en China, alrededor del Indo y del río Amarillo respectivamente, con la civilización Harappa y la dinastía Shah y la dinastía Shang. Entonces, ¿por qué es tan importante? Aquí tenéis un breve resumen de por qué las primeras civilizaciones comenzaron cerca de los ríos. Porque había suelos fértiles que se van a favorecer la agricultura, porque tienen un suministro de agua constante, porque les sirve para transportar no solo para comerciar, sino también para transportar personas, productos para materiales para construir, etc. También para temas de la alimentación. El río es una fuente directa de alimentos a través de la pesca. También nos sirve como barreras naturales para posibles invasores. El limo de sus orillas crea una cerámica de buena calidad y además es regulador de temperatura. Aquí veis en estos gráficos cómo en Mesopotamia, en Egipto, en estas primeras civilizaciones fluviales, dependían de las crecidas. Por tanto, por ejemplo, se ve muy bien en los egipcios que tenían 3 estaciones. Las estaciones de las inundaciones, en las que no se puede trabajar. La segunda estación, en la que la tierra se tenía que preparar. Para la tercera estación, en la que se procedía al cultivo y a la recolección. Empezamos con Mesopotamia. Mesopotamia, como hemos dicho, significa tierra entre dos ríos. Ese es el nombre que le dieron los griegos a la región situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Aunque se trata de una región árida, la presencia de estos dos ríos permitió a sus pobladores convertirla en una región fértil cuando desarrollaron la tecnología para construir regadíos. Aquí veis, os voy dejando aquí en la parte inferior la línea de tiempo de lo que vamos a ir. Esta es en general todas las civilizaciones, como podéis observar, y cómo se van expandiendo en la región. La primera sería hacia el 3500, es una zona, la zona más cercana al Golfo Pérsico, se organizan en ciudades-estados, son ciudades independientes que dominan no solo la ciudad, sino también los alrededores. Estas ciudades independientes, gobernadas por un rey, fueron Uruk, Lagash, ¿vale? Es la primera civilización de la historia. Ellos inventaron la escritura y a partir de ahí cambiamos a época histórica. A partir del gran poder que adquirieron estas primeras ciudades, hubo un rey, el rey Sargón, que conquistó todas esas ciudades y creó el primer gran reino, que es el reino de Akkad. Hacia 1500, hacia 1800, la ciudad de Babilonia, situada un poquito más al norte, se impuso sobre el resto de las ciudades y formando el imperio babilónico, extendiendo sus dominios, que tuvo su máxima prosperidad en tiempos del rey Hammurabi, en 1750. Los asirios sometieron, que eran unos pueblos provenientes del norte, como podéis observar en el mapa,
sometieron al resto de Mesopotamia, creando un imperio que duró 7 siglos, que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Su capital se estableció en la ciudad de Nínive, donde fundaron una gran biblioteca, con Asurbanipal, que incluso conquistaron el norte de Egipto. Pero, ¿qué es este señor de aquí? Bueno, que son muy famosos los relieves que se establecieron, que se realizaron, perdón, en el Palacio de Nínive, muy famosos por la calidad de relieve que tienen. Pero todas estas conquistas de Asurbanipal, que incluso llegaron a Egipto, como hemos dicho, agotaron el imperio asirio, que entró en un periodo de conflictos internos, de las que aprovechó la ciudad de Babilonia, que recuperó su esplendor, formando el imperio neobabilónico. El imperio neobabilónico no lo tenéis en vuestra línea de tiempo, iría entre el imperio asirio y el imperio persa. Es una recuperación del imperio babilónico. Esta época es muy importante porque es cuando se construyó la ciudad de Babilonia con la puerta de Istar, que es una de las puertas más famosas, ya que se encontró en el siglo XIX por los arqueólogos europeos y fue llevada al Museo Pergamino de Berlín. Se hizo un museo para esta puerta y podemos encontrar sus restos allí, con cerámica vidriada, con azules muy brillantes. Eso. También esta ciudad es famosa por los jardines colgantes de Babilonia, que eran unas terrazas con jardines a varias alturas, que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenéis en el Padlet un vídeo que habla sobre las maravillas del mundo, por si queréis saberlo. A partir del imperio neobabilónico vendrá un nuevo imperio que se llama el imperio persa. En 1539 Ciro II conquista la ciudad y la incorpora al imperio persa, un gran imperio que se extendía hasta el Indo. Sus ciudades más importantes fueron Susa y Persépole. Ya con el imperio persa ya vendrá Alejandro Magno, los griegos acabarán con este imperio y a partir de ahí luego empezará el dominio griego y el dominio romano y los cambios sucesivos. ¿Cómo se organizaban en la antigua Mesopotamia? Bueno, pues como hemos visto, su evolución política nos hace pasar por un montón de etapas diferentes. Entonces eso hace que su organización política también vaya cambiando en función de la etapa en la que está. Al principio siempre han sido monarquías, ¿vale? Que fue evolucionando. Al principio eran patesis, ¿vale? Y luego eran reyes o emperadores. Estos siempre comparten que tenían todo el poder político, militar y religioso. Además de estos, tenían sacerdotes, que eran las personas dedicadas a hacer actos religiosos. Luego funcionarios, que eran los que administraban la ciudad, controlaban las cosechas, el comercio, imponían los tributos. Y también luego tenía el ejército, que era importante para todos los conflictos. Esta manera de organizarse la llamamos teocracia, ya que la autoridad política y la religiosa están en una misma persona. Su economía se basaba en la agricultura de regadío. Esa era la base de la economía de Mesopotamia. Las tierras pertenecían o bien al palacio o bien al templo, y los campesinos alquilaban las tierras. Además de esta economía de regadío que desarrollaron a través de diferentes obras, como por ejemplo diques, canales, etcétera, que permitían controlar el agua, también se basaban en el comercio exterior. En Mesopotamia fue mucho más activo que en otras zonas, gracias a su excelente situación geográfica, y suministraba productos básicos que no tenían la región, como por ejemplo madera, piedra o metales. Ellos no conocían la moneda, por lo que comerciaban utilizando el trueque. Aunque ya en esta época empezaron a aparecer unas láminas de plata que se cortaban para poder pagar. La sociedad de Mesopotamia era compleja, era ya muy jerarquizada. Arriba del todo se encontraba el rey, patesi o el emperador, ¿vale? Y a partir de ahí se desarrollaba pues la minoría privilegiada, que sería el rey, la aristocracia, los sacerdotes y los altos funcionarios, y a partir de ahí una mayoría sin privilegios, que serían los escribas, funcionarios gubernamentales importantes, campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos. La población de Mesopotamia se dividía principalmente en estos grupos. Los señores constituían un nivel superior. Este grupo social estaba integrado por el patesi o el rey y su familia, los altos funcionarios del Estado y los sacerdotes. Todos ellos tuvieron un gran poder económico y social, pues tenían inmensas posesiones y recaudaban los impuestos. Y luego estará el pueblo, formado por hombres libres que tenían bienes propios.
En él se distinguía un grupo intermedio, que serían los comerciantes y los funcionarios, como por ejemplo los escribas, que adquirieron un gran poder porque era el único grupo que sabía leer y escribir, o de los pocos que sabían leer y escribir, y un grupo inferior, que serían las demás personas libres, como los campesinos y artesanos. Como podéis ver en la pirámide, estos están divididos. Por último estarían en la escalafón más bajo, serían los esclavos. Fueron más abundantes que en Egipto. Eran prisioneros de guerra o personas libres que caían en la esclavitud al no poder pagar sus deudas. Se consideraban una propiedad más y constituían una mano de obra barata que realizaba los trabajos más duros y peligrosos. Esta es la reconstrucción de una ciudad en esta época. Dentro de Mesopotamia, una de las cosas más importantes es que se inventó la escritura. Esto hacia el 3500 o 3000 marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia antigua. Los primeros textos aparecen aquí en Mesopotamia en el cuarto milenio. Surge con fines prácticos para llevar cuentas, para registrar datos comerciales. Va a ayudar a preservar la memoria de los pueblos, algo que hasta ahora solo se transmitía de forma oral. Su invención es muy importante porque a partir de ese momento contamos de fuentes de información escrita para conocer el pasado. Tenéis aquí explicado cómo empezó. En un primer momento era mucho más esquemático, representaban pictogramas. Y poco a poco fueron cogiendo esta forma, lo que llamamos cuneiforme, como podéis observar aquí. Esta es un poco la evolución. Al principio representaban más la realidad, pero esta realidad se fue simplificando hasta conseguir un sistema que le permitía escribir de manera más rápida. Para afianzar su poder, los monarcas mandaron escribir también los primeros códigos de leyes y las crónicas de sus hazañas. También se redactaron textos religiosos, literarios, que nos han permitido conocer las creencias espirituales y las costumbres de estos pueblos. El más importante es el Código de Hammurabi, en el que están escritas una serie de leyes que establecen un sistema penal para los delitos que se cometan. Y también el poema de Gilgamesh, que se encontraba en la gran biblioteca de Nínive. Es una gran tablilla en la que se cuentan las peripecias de Gilgamesh, que es el rey sumerio de Uruk. Este es el vídeo que podéis ver. Además, aquí os dejo un audio que podéis escuchar que habla sobre la invención de la escritura, que es muy interesante. Además, los mesopotámicos desarrollaron una vasta cultura. Con la astronomía observaban las estrellas, inventaron un calendario lunar. En matemáticas hacían cálculos matemáticos muy desarrollados e inventaron el sistema sexagesimal. Su religión era politeísta. Cada ciudad-estado añadía su propio dios a los cientos de otros que representaban las diferentes fuerzas de la naturaleza. Los dioses y espíritus o demonios eran responsables de todo lo que ocurría. Los representaban con formas humanas y los adoraban mediante ofrendas o rituales mágicos. Algunos de los más importantes fueron Anu, que era el dios del cielo y padre de todos los demás; Enlil, dios del viento y de las crecidas de los ríos, súper importante para todo lo relacionado con la agricultura; e Ishtar, que era la diosa del amor, la guerra y la caza. En arte realizaron escultura y arquitectura. En escultura destacan las estelas, que son relieves conmemorativos sobre piedras verticales, las esculturas independientes, o bien de reyes, de dioses y sacerdotes, y luego relieves tallados, que mostraban escenas de caza o victorias militares. Aquí podemos ver una estela. Esta es la estela de la victoria del rey acadio Naram-Sin, en el que se puede observar en la estela los diferentes personajes. Estas son las esculturas exentas, en las que se idealizan los diferentes personajes, como por ejemplo, este es el príncipe de Gudea y este se llama el adorante de las. Los relieves que hemos visto, los relieves de Asurbanipal, por ejemplo, los asirios, con muchísimo detalle, tienen muchísimos detalles, como podemos observar. Y luego tenemos también el estandarte de Ur. Es una caja de madera donde se narra la vida de un gobernante de la ciudad de Ur. Hay dos caras, la de la paz y la de la guerra. Es una narración continuada y se sigue en el orden de la escritura sumeria, es decir, de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Aquí, como podemos observar, ambas caras, la cara de la guerra y la cara de la paz. En arquitectura innovaron un montón, creando el arco y la cúpula. Fueron innovaciones importantes. La mayoría de los edificios se construían con adobe, arcilla seca al sol, y han desaparecido, porque con el paso del tiempo no se mantienen.
Sin embargo, algunos palacios y templos se han sobrevivido. ¿Por qué crees que muchos edificios mesopotámicos estaban hechos con adobe? Aquí podemos ver algunas de las reconstrucciones, por ejemplo, la reconstrucción de Uruk y los figurat, que son los más importantes, eran los templos. Estaban formados por varios edificios, es una pirámide escalonada. Arriba del todo estaba la parte del templo, que era la parte más importante. Estos son algunos figurat de Uruk, que como se encontró y se han reconstruido, y esto es otra reconstrucción de figurat. Estas son las recreaciones de las ciudades sobre un esquema urbanístico, la ciudad de Babilonia. Y estos son los restos de la ciudad de Babilonia más importantes, que es la puerta de Istar, con sus cerámicas vidriadas, azulejos, enormes palacios y tal.